A 2 años de la presentación de una querella por torturas, familiares de un paciente a quien se aplicó electroshock sin anestesia criticaron la lentitud de la Fiscalía para investigar, ya que hasta la fecha no hay avances en el caso para sancionar a los responsables. Por primera vez, el hospital psiquiátrico que ejecutó el tratamiento vulnerando los protocolos del Ministerio de Salud reconoce que lo hizo por falta de recursos. El informe es de Alejandra González. El año 2022, una denuncia sacudió al sistema de salud chileno. La exministra de la cartera, Begoña Yarza, afirmó que en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso se había aplicado electroshock sin anestesia a los pacientes. Uno de ellos decidió llevar su historia ante la justicia. Su voz no está aquí, no por miedo, sino porque aún vive con las consecuencias de un procedimiento que nunca debió ocurrir. Yo escuché el relato de mi hijo cuando habló con el abogado. Ahí yo por primera vez entendí lo que había pasado, porque a mí Benjamín hasta el último momento nunca me quiso dar ningún detalle porque siempre he sido cuidadoso de no generarme dolor. Entonces, imagínate para mí haber autorizado algo de alguna manera para que sí le generaran dolor y más sufrimiento a mi hijo. La terapia electroconvulsiva modificada, conocida como TEC, es un procedimiento médico utilizado en casos graves de depresión o ciertos trastornos psiquiátricos, hoy en Chile y en el mundo. Este tratamiento solo puede aplicarse con anestesia y relajantes musculares. Sin anestesia simplemente no es permitido, ya que es considerado tortura por el dolor infligido. Esto no lo decimos nosotros, lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2008. La terapia tradicionalmente tiene que aplicarse en un lugar donde haya una monitorización constante del paciente, con el paciente con sedación, relajación muscular y eventualmente anestesia. La medicación previa tiene como fin, por un lado, que el procedimiento sea seguro, indoloro para el paciente que no lo recuerde, y por otro, evitar la aparición de las complicaciones en el postprocedimiento. Fue en febrero del año 2022 que Benjamín ingresó al Hospital Salvador de Valparaíso, donde según su familia, testigos e informes médicos, dentro del recinto le habrían aplicado terapia electroconvulsiva sin ningún tipo de anestesia. Un tiempo después me vuelve a llamar el doctor, este mismo doctor, y me dice que mi hijo está cada vez peor, porque no está respondiendo al tratamiento y que sus órganos ya empezaron a fallar. Pasan 2 días y me vuelve a llamar insistentemente que sí, que va a tener que iniciar eso, que necesita hablar conmigo, porque es necesario hacer esa terapia para poder ayudarlo. Yo le digo, ¿qué terapia? Entonces él me dice que es electroshock. La madre firma el consentimiento correspondiente, ignorando que se aplicaba sin cumplir la norma técnica, y se da inicio a las sesiones. En total, fueron 5 las que se le realizaron a Benjamín sin anestesia. Lo ponía en una camilla desnudo, con esta típica batita nomás, y llegaba a una sala donde había una mesa, un escritorio con una silla. No sé si acaso había algún archivador o algo, y él veía que atrás, donde le ponían la camilla, había una cajita metálica con perillas y cosas, y con varios chupones y cosas así, que le ponían en la frente, en los pies, en las manos, le ponían las muñecas, le ponían estas cosas como chupones, como él explicaba, como el del electrocardiograma, y le ponían algo en la boca, y le ponían una cosa una vía. Es verdad que sí le ponían una vía, pero que a él no le inyectaban nada, o si no se recuerda si lo hicieron alguna vez de ponerle algo. Pero sí él se acuerda que el enfermero, siempre relató el enfermero, giraba la perilla y él se iba negro. Esto es parte del relato que su propio hijo le hizo meses después de ocurridos los hechos. Hoy no está preparado para dar una entrevista y revivir lo que habría ocurrido en su hospitalización, pero esta es parte de su declaración al abogado. Me ubicaban en una camilla, luego me amarraban las manos. Abrían la camisa, colocaban gel y electrodos en el pecho y en la cabeza, en sienes y frente. Hasta ese minuto estaba consciente y lo recuerdo vívidamente. No obstante, enseguida, al girarse unas perillas de un aparato o máquina que estaba detrás mío, inmediatamente sentí una corriente, la que me hizo perder la conciencia y memoria. En ningún momento me aplicaron anestesia o algo parecido. Finalmente, el tratamiento no se completó y abruptamente fue cancelado, no solo para Benjamín, para todos los pacientes del hospital que estaban recibiendo terapia electroconvulsiva. Dijo, vino gente del MinSal con otras personas, dijo, nos hicieron unas preguntas y dijeron que no iban a hacer más electroterapia. Le dije, ¿pero sabes por qué? No, me dijo, la suspendieron nomás. Dicha suspensión guardaba relación directa con la denuncia que realizó la exministra de Salud, Begoña Yarza. En este documento de fecha 11 de mayo de 2022, dirigido al fiscal regional de Valparaíso, señalan lo siguiente. Que,
ha llegado a conocimiento de este Ministerio de Salud la situación irregular que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva, TEC, sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente en el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso. Dan cuenta de algunos hechos que a juicio de dicho ministerio serían constitutivos de un delito. Sin embargo, estamos en una etapa preliminar de la investigación. Las voces y quejas se levantaron desde los gremios, quienes no estuvieron de acuerdo con las acusaciones de la autoridad ministerial, siendo llevada hasta el Tribunal de Ética del Colegio Médico. Esta y otras polémicas terminaron con su pronta salida del Ministerio de Salud. En medio de la indagatoria se hizo presente en el Hospital de El Salvador la Comisión de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales, COREPREM. En su informe de fecha 10 de marzo de 2022 concluyen que no existe protocolo de aplicación para terapia electroconvulsiva ni registro del número de TEC aplicadas en el establecimiento y se evidencia que realiza la terapia sin anestesia ni médico anestesista que la realice. La situación del Hospital del Salvador de Valparaíso por la aplicación de terapia electroconvulsiva sin anestesia. Esto es parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del 28 de junio del año 2022, donde se entregaron más y clarificadores antecedentes sobre las posibles vulneraciones de derechos. Por ejemplo, entre los años 2016 y 2021 se realizaron 1.049 sesiones de terapia electroconvulsiva sin anestesia a 116 pacientes. Entre ellos estaría Benjamín. Por lo mismo es que junto a su familia interponen una querella por apremios ilegítimos. Efectivamente, nuestra acción penal lo que busca es que se investigue, que se esclarezca, que se persiga a los responsables y que se les condene. Sin perjuicio de que hoy día no existe este tratamiento en el Hospital de Playa Ancha, que además que hay que añadir algo, que el Hospital del Psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha, dentro de los servicios que ellos prestan o prestaban, no estaba el tratamiento electroconvulsivo. Recibir electroshock sin anestesia es una experiencia que hoy la medicina considera inaceptable. Para que en casa tengan una idea del dolor aplicado, esta es una descarga eléctrica que atraviesa el cuerpo de golpe, similar al choque que da un enchufe defectuoso. Es una descarga eléctrica interna que no se puede detener, provocando una contracción tan violenta que puede provocar fracturas, luxaciones o mordeduras involuntarias. Hay que recordar que lo que se hace es pasar por muy breve tiempo un pulso de electricidad. Esto, en teoría, puede generar la aparición de convulsiones o de convulsiones mantenidas, que es una complicación grave que se llama estatus convulsivo. Que convulsiona el cuerpo completo. Exacto. Por lo tanto, el paciente requiere una premedicación. Raúl es paciente en el Hospital del Salvador y además es presidente de la Radio Diferencia ONG. Si bien a él nunca le aplicaron este tratamiento, asegura que fue testigo de las secuelas en otros pacientes. Y por lo que al parecer ocurría, era que lo hacían de una manera ilegal. O sea, no de acuerdo a las normas técnicas ni los ciertos protocolos de la ciencia, sin anestesia. Mis compañeros de la Radio Diferencia ONG, todos han dicho que han quedado con secuelas graves, negativas, como pérdida de memoria, pérdida de sentido de vida, siente malestar psíquico y siente que no han quedado bien. La salud mental sigue siendo un tema tabú en Chile. Personas con esquizofrenia, depresión o trastornos graves suelen enfrentar una doble carga, su diagnóstico y la discriminación. Por lo mismo es que cuando denuncian abusos, muchas veces simplemente no se les cree. Piensan que el paciente tiene que ser una persona que no habla, que está sentado, que obedece todas las reglas, que no tiene un proyecto de vida, que no es capaz de tomar decisiones. Esa visión del usuario, del paciente psiquiátrico empoderado en sus derechos, no es vista como corresponde a la dignidad de la persona humana. Eso ha sido muy difícil de cambiar. Fuimos hasta el Hospital Salvador de Valparaíso, quienes estuvieron disponibles para entregarnos su versión. En ese entonces nosotros lo aplicábamos con un protocolo local en base a sedación profunda que teníamos con los pacientes que tenían también una acción relajante muscular. ¿Por qué no se aplicaba con anestesia? La imposibilidad de conseguir un recurso de anestesista, ya que por años se ha intentado, e incluso las gestiones que se realizó desde el Hospital Salvador hacia otros hospitales habían sido totalmente infructuosas.
Señalan que por un tema de recursos no pudieron contratar a un anestesista, pero la excusa es insuficiente cuando la norma técnica señala en reiteradas oportunidades la necesidad de utilizar anestesia y relajantes musculares. Aquí incluso es considerado como tortura el no utilizar este tipo de mecanismo. No, ya la tortura uno establece la definición que hay un daño con intencionalidad hacia la persona, ¿ya? Esto es un procedimiento clínico con indicaciones terapéuticas, ya por el bien de mejorar al paciente. Los protocolos con anestesia no son protocolos universales, también hay protocolos con uso de otro tipo de medicamentos. Y nosotros nos basamos en los otros protocolos que podíamos aplicar de acuerdo a la realidad local. Es que pareciera que es como que según las capacidades del recinto se acomodó la norma a la capacidad del recinto. A la realidad que teníamos nosotros en este país, ¿ya? No es, como les decía, la terapia electroconvulsiva, no es una terapia que uno la encuentra en cualquier hospital. Desde el año 2022 que ya no se aplica electroshock en este recinto. Y es que tras la visita del Comité para la Prevención de la Tortura, se recomendó con urgencia eliminar la terapia mientras no existan las condiciones para su aplicación en un modo modificado y bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Y posterior a la denuncia recibimos la visita del Comité para la Prevención de la Tortura, quienes mediante un informe extendieron 38 recomendaciones, de las cuales a la fecha el 90% de ellas se encuentra subsanada. ¿Cómo toma usted la denuncia y qué también se le puede decir a las personas que hoy en día, tal vez mañana o después que salga este reportaje, les van a decir que tienen que ingresar a este hospital? Claro, la verdad que yo prefiero no referirme a nada que tenga que ver con una apreciación personal. Yo aquí ejerzo un rol y desde ese punto de vista lo mismo que mencioné anteriormente. Todo lo que sea atribuible al caso no me voy a mencionar, pero sí como colaboradores y servidores públicos vamos a prestar todo lo que se requiera, los antecedentes, etc. Cuando solicitamos la entrevista, el hospital también quiso mostrar su presente. Con más recursos entregados desde el Ministerio de Salud, se realizaron mejoras, nuevas áreas y más profesionales, tratando de restablecer la confianza con los pacientes y sus familias. Nosotros hemos mejorado la habitabilidad de las unidades clínicas, hemos mejorado la infraestructura, los espacios clínicos y terapéuticos, hemos hecho contrataciones, más de 90 contrataciones para asegurar la calidad y la seguridad de las prestaciones. Entonces es algo que la verdad a nosotros nos enorgullece y es algo que tomamos desde el positivismo de una muy mala experiencia que vivió el establecimiento. Si bien aseguran haber realizado cambios profundos, la querella presentada por un paciente que se sintió vulnerado sigue en curso. Nos comunicamos con la Fiscalía y a través de este comunicado señalaron que aún hay pericias pendientes de realizar. Él había decidido que sí estar hoy día, pero en la noche empezó con la ansiedad, le generó angustia, porque el recordarse todas estas situaciones, para mí a lo mejor es fácil relatarlo en base a lo que he escuchado, a repeticiones de mi vivencia. Pero él lo vivió, o sea, él fue el que sufrió los golpes, él fue el que sufrió el dolor de cuerpo, la indefensión en este tratamiento, que en algún momento me dijo, tú me pusiste a eso, porque no era lo que correspondía. Benjamín aún batalla con secuelas que habría dejado la terapia y su caso abre una discusión urgente: cómo protegemos a quienes viven con enfermedades psiquiátricas, quién los escucha cuando denuncian. Si bien el hospital cambió y aunque hoy existan más recursos, lo ocurrido sigue siendo investigado y lo que está en juego es simple: la dignidad de un paciente no depende de su diagnóstico.